no, porque nosotros siempre decimos, bueno, 11:30, arranca la columna, pero está aquí con nosotros Marcelo Romero. ¿Cómo estás, Marcelo? Dani, qué gusto saludarte. Muy bien. Igualmente. Un placer estar aquí. Saludo a toda la audiencia. Bueno, Marcelo. Aquí estamos. Y sabes que uno dice, casa de herrero, cuchillo de palo, la conocés la expresión, Sí. 1000 veces, millones de veces usada, y uno dice, mira, Marcelo está con nosotros acá, lo hemos comentado, porque fue noticia, de que vos te habías incorporado al espacio de Patricia Bullrich. Es así. Y dijimos, ¿cómo puede ser que nunca lo hayamos entrevistado? Pero vamos a hacer un pacto, Marcelo. ¿Cómo no? Me gustaría que lo cuentes también, que para hacerlo oficialmente, y después asumimos el compromiso que otro día te llamamos para hacerte algunas preguntas que ya tengan que ver, ¿no?, con lo político, pero me gustaría que lo cuentes también a la audiencia. Con mucho gusto. El día 27 de marzo el señor gobernador firmó el decreto de cese como fiscal, o sea, oficialmente. Sí. El 27 de marzo dejé de ser magistrado del Ministerio Público. Y el día 29, o sea, 48 horas después, me convocó Patricia Bullrich en una oficina de Ciudad Autónoma y me ofreció integrar el espacio. En la Ciudad de La Plata, por supuesto. Le dije que podía aportar experiencia, obviamente que la tengo. Le dije la frase que repito siempre: conocimientos, no tanto, porque los abogados sabemos más o menos todo lo mismo y supongo que hay muchos abogados en el espacio, pero obviamente que algo puedo también aportar. Pero fundamentalmente la experiencia en materia de seguridad ciudadana, de justicia penal, sistema penitenciario e inteligencia criminal. Nada más que eso. Le interesó muchísimo. Bueno, estamos trabajando en el espacio que en La Plata lidera Juan Pablo Alan, precandidato a intendente de la ciudad. Y bueno, con la posibilidad concreta de obtener la nominación para ser candidato a senador, por la provincia, por la sección octava, la sección capital, en la legislatura provincial. Claro. Pero bueno, todo eso no es una decisión mía exclusivamente, sino de las autoridades partidarias primero, claro, y fundamentalmente de la voluntad popular después, ¿no? Claro. Aparte renueva las 3 bancas este año la Ciudad de La Plata. Exactamente, sí, la sección nuestra sí, las 3 bancas de senador. Así que estamos trabajando con un equipo juvenil, con mucha polenta, con mucha fuerza. Aparte aprendo de ellos, ¿no? Porque la arena política es completamente diferente a la burbuja judicial, que obviamente no reniego de ella, al contrario, fue mi vida durante 35 años, claro, pero bueno, estoy conociendo otras arenas ahora y otros terrenos. ¿Sabes qué, Marcelo? Con respecto a eso, vos sabés que hace un ratito entrevistamos a Osvaldo D'Ameno, sí, seguramente claro, lo conocés. Por supuesto, funcionario de la Procuración. Claro, de la Procuración, y él es coordinador del área de seguridad de la Comisión de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. ¿No? Y hoy formalmente hacen la presentación acá en el Centro Karakachov. Y yo le preguntaba con respecto a eso también. Viste que a veces los políticos, las políticas en general, bueno, yo me especializo en economía, ¿viste? Parece que da más marketing me especializo en economía o voy a hacer un curso sobre política internacional. Sí. Y a veces, ¿viste? Hasta me parece que está mal visto que uno diga, bueno, me quiero especializar en seguridad, porque claro, es algo que nos atraviesa toda nuestra sociedad. Sin ninguna duda, y aparte en las opiniones que toman en las encuestas, es uno de los grandes problemas de la comunidad argentina. O sea, por supuesto que la economía que nos persigue desde hace décadas, la inflación y todos los inconvenientes que traen las cuestiones financieras, pero la seguridad está ahí, cabeza a cabeza con el tema económico. Pero aparte, Marcelo, yo digo, ¿cómo confunde la sociedad también? Porque todos estamos confundidos, porque no sabemos cómo abordar la seguridad. Si a mí me preguntan, yo, ¿cómo abordaría? Y uno dice, bueno, la mano dura, el otro, uno dice, hay que matar, bala, cárcel, o sea, viste, es como que... Y hay una gran confusión ideológica, no es casualidad, donde se habla del Código Penal y el Código Procesal Penal, y eso en realidad no es prevención delictual o delictiva. El Código Penal no previene, el Código Penal sanciona conductas ya realizadas. La prevención justamente es lo anterior a todo esto. Claro. O sea, no tiene que actuar un fiscal o un juez en la prevención, porque si no la prevención fracasó. Claro. Si actúa un fiscal, si actúa un juez, es que el delito se cometió, por lo menos se tentó. La prevención es justamente adelantarse al accionar criminal, claro, llegar antes que el criminal cometa su delito. Eso es prevención y es exclusivamente del Ejecutivo. Claro. Hay que partir de esa base. O sea, fíjate que estamos hablando de lo más elemental de todo, ¿no? Sí. Ahora, después que haya que hacer una buena investigación, un buen juzgamiento y una sentencia ejemplar, es algo diferente
a lo que es la prevención. Pero bueno, hay mucho para hablar en eso. Claro, y hay mucho. Y es lo que hacemos en la columna, ¿no? Exacto. Tratar de diferenciar las distintas etapas de lo que es el sistema penal del Estado, la inteligencia criminal, la prevención, ya cuando fracasa la prevención, la investigación, antes la represión del delito, por supuesto, ¿no? Si hay un enfrentamiento armado hay represión del delito, la investigación, el juzgamiento, la condena y eventualmente el cumplimiento de la misma en la cárcel. Claro. Sí, hay mucho. Yo el otro día lo comentábamos acá, que a veces hay sectores ideológicos que, viste, cuando uno dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a un ejemplo concreto. Sí. En El Salvador, nosotros vemos la política de Nayib Bukele, dice, bueno, yo combato a la delincuencia, la combato de la manera que la tengo que combatir, con firmeza. Y vemos imágenes de los presos, ¿no? Que están ahí, cárceles muy modernas. Y muchos dicen, bueno, es la mentalidad carcelera a veces de los represores, ¿no? La cárcel. Y después escucho, el otro día lo ponía como ejemplo, a Manuela Castañera, que es precandidata a presidenta por el Nuevo Más, y ella el otro día poniendo, dice, bueno, yo si soy gobierno voy a poner un sueldo de mínimo de 500.000 pesos y cárcel al que evade, ¿no? No se puede comparar un delito con otro, pero viste, también hablan de la cárcel. Bueno, lo que pasa es que hay delitos políticamente correctos y delitos políticamente incorrectos. Justamente el abolicionismo fue mutando hacia un punitivismo selectivo, porque si no los espacios progresistas y la izquierda se quedaba sin discurso. Juicio y castigo a todos los culpables, cárcel común para determinados delitos, claro. Todo lo que sea antipolicía. Por supuesto, bueno, eso es tema de otra columna, claro. Eso, ¿no? Lo que es el delito políticamente correcto. Claro, pero es cárcel. De la cárcel todos hablan. Y los sistemas de izquierda, los gobiernos de izquierda del mundo, tienen sistemas penales terribles. No quiero ni pensar lo que debe ser una cárcel en Corea del Norte, si es que hay cárcel, ¿no? Porque allá me parece que lo solucionan de otra forma al delito. O lo que son las cárceles cubanas o las cárceles venezolanas. Que son las banderas justamente de los espacios progresistas y de izquierda. Claro. Pero bueno, es tema de una columna un poco más larga. Bien. Pero eso está muy vigente, ¿no? El abolicionismo original de los 80 y los 90 fue mutando hacia un punitivismo selectivo. Claro. ¿Y sabes qué más? Me quedó grabada una frase el otro día, justamente cuando mostraban esto de las cárceles en El Salvador. Sí. Uno de los hombres que le muestra al presidente, Nayib Bukele, hace una recorrida por la cárcel y dice, bueno, acá hay un sector donde los presos también van a poder trabajar, dice, para devolverla a la sociedad. Y él dijo, no, yo no sé si por más que trabajen se van a poder devolver porque la vida no se devuelve. No, que vengan a trabajar, punto. Que no haya, viste, un adicional en el discurso. Bueno, me das el pie justamente para la columna de hoy. La titulé, los presos deben trabajar, y destaco la palabra presos, porque son palabras que están vedadas, prohibidas por el progre penalismo. O sea, ¿cómo se le dice al preso, al reo, al detenido hoy en día? Agarrate. Al privado de su libertad. No, ojalá. Individuo en contexto de encierro. Privado de su libertad ya está, eso está permitido. Claro, si las chicas, por ejemplo, ahora en el estudio, nuestra operadora y nuestra productora nos encierra en este estudio, vamos a ser, vos y yo, dos individuos en contexto de encierro. La señora que se quedó encerrada en el ascensor la semana pasada porque se cortó la luz fue un individuo en contexto de encierro. O sea que es un disparate decir semejante pavada. Yo discuto con esto con los progresistas todo el tiempo. Entonces yo alguna vez estuve preso porque varias veces me ha pasado... Preso no. Individuo en contexto de encierro. Claro, sí, ese es el eufemismo. Ese es el eufemismo. Pero con el lenguaje, lo dijimos en las primeras columnas, con el lenguaje modificamos la ideología penal. Individuo en conflicto con la ley penal. No, delincuente, criminal, claro. Que va a ser inocente hasta que se muestre lo contrario, porque comete un delito es un delincuente, no un individuo en conflicto con la ley. O sea, pero eso es una forma de edulcorar, de romantizar. El preso debe trabajar. La respuesta es un contundente sí. Pero no para devolver nada, coincido con el presidente de El Salvador, no puede devolver absolutamente nada. El preso debe trabajar porque en la cárcel no puede haber ocio negativo. El preso debe trabajar, o debe estudiar, o debe aprender un oficio, o debe enseñar un oficio. Hay gente mayor que trabajó toda su vida, que está presa, y puede transmitirle a los más jóvenes cómo se agarra una pala, una pinza, una soldadora,
o cualquier tipo de herramientas. O debe hacer deporte o puede enseñar a que otros hagan deporte. Es decir, que no puede haber ocio negativo en prisión. Bien. ¿Por qué? Porque el ocio negativo engendra el fabricar armas caseras, las facas, las armas punzocortantes, el intentar lesionar al rival el rival del pabellón, ¿no? Para tener más cartel, agredir a los guardiacárceles, violar, en el caso de los abusadores sexuales, al compañero de celda. Es decir, cualquier tipo de conducta antisocial dentro de lo que es la privación de la libertad. El preso tiene que tener actividad física y mental. Hay gente que estudia, perfecto, que estudie, estudiar no significa me anoto para estudiar y no rendir materias, o no. De hecho, hay sistemas, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, donde el detenido viene en persona, acompañado por supuesto por sus custodias, no viene esposado, el personal penitenciario no viene uniformado, lo acompañan en las cursadas. Lo he visto acá en Derecho, en Periodismo. Cursan sus materias y vuelven a la unidad. ¿Eso lo ves bien, Marcelo? Sí, lo veo bien, por supuesto, lo veo bien porque hace justamente la resocialización. Se le da la oportunidad de estudiar y de salir una persona mejor de la que ingresó. Ahora, no puede haber vagancia dentro de la cárcel. Se podrá decir que no se puede obligar a un detenido a trabajar. Ahora, aclaración, por supuesto que el trabajo debe ser remunerado, no trabajo esclavo, no trabajo forzado como en los dibujitos, picando piedras con el traje a rayas. No, debe ser remunerado. De hecho, existe la ley de trabajo penitenciario, claro. La ley de trabajo penitenciario, en lugar de pagar un salario, se denomina peculio. No es en dinero en efectivo, sino que se deposita en una cuenta. Obviamente hoy en día con las tarjetas de débito la familia puede gozar de ese dinero y si no tiene familia quedará depositado hasta su libertad. Pensé que perdía todo derecho. No. Se llama peculio. Los presos no cobran un sueldo por ser presos. Eso es una desinformación. El preso que cobra porque trabaja dentro del penal, en los talleres, donde existen talleres, en las unidades penitenciarias. Antes, de hecho, para los platenses con edad o que conocen la historia local, con más edad que nosotros, quiero decir, la Gruta del Bosque, fue construida por los presos de Olmos. La Gruta del Bosque fue construida por los presos de Olmos. O sea que el preso antes trabajaba. Trabajaba fuera. Sí, trabajaba fuera, por supuesto, que eran presos que estaban controlados y demás, otro tipo de población carcelaria. Existían unos talleres impresionantes en la cárcel de Olmos, en la unidad número 9. Hoy en día existen todavía, pero no con la intensidad en los primeros años del siglo XX. En todas las cárceles del mundo, los presos hacen actividades, ya sea intelectuales o físicas. Claro. Ahora, la progresía penal o el progrepenalismo me va a decir el Estado no puede obligar a contra su voluntad, y entonces hay un argumento que es sencillísimo. Es inconstitucional. No, la Constitución no dice absolutamente nada de eso. La Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los delincuentes o los reos detenidos en ella. No dice delincuentes, dice reos. Tampoco dice individuos en contexto de encierro, dice reos. Que es más agresivo todavía que decir preso. Pero bueno, semántica al margen. Eso significa que la cárcel no puede ser un castigo en sí misma. No habla de la pena, porque la pena, si no es un castigo, bueno, no sé, será un voucher para ir a Disneylandia. La pena es un castigo o es una sanción, no es un pasaje para un spa. Ahora, la cárcel, pensemos 1853, cuando se hizo nuestra Constitución, eran mazmorras donde estaba tolerada la tortura, donde había trabajos forzados, etcétera, etcétera. La Constitución liberal del 53 viene a traer un manto de olvido a todo eso y de desaparición de la cárcel como centro de tormentos. Claro. No puede existir una cárcel en la República Argentina donde se obliga a trabajar sin nada a cambio. Ahora, ¿el Estado puede obligar a trabajar, a estudiar, a hacer deporte o a hacer algo productivo? La respuesta es otro contundente sí. Y te hago esta... ¿Puede obligar? Claro que sí. Si el Estado, por intermedio de su poder judicial, obliga a una persona a privarla de su libertad, que es el derecho... Yo no soy quien para decir los derechos de las personas en cuanto a jerarquía, pero después de la vida, creo que la libertad está entre los más importantes. Alguno dirá, bueno, la libertad de religión, otros dirá, qué sé yo, la libertad de opinión, pero la libertad ambulatoria...
el Estado la prohíbe y no le pide permiso al detenido. Señor, lo vamos a meter preso. ¿Usted me autoriza? Le pregunto a su familia, ¿usted me autoriza a meter preso a su marido? No. Va la policía, le mete a su esposa y va a la cárcel. O sea, el Estado, por intermedio del Poder Judicial, después de un debido proceso penal, con defensa en juicio, etcétera, etcétera, con el cumplimiento de los postulados convencionales y constitucionales, la persona es privada de su libertad. Como el Estado, por intermedio también de su Poder Judicial, no va a poder restringirle a ese individuo su derecho a la vagancia. Derecho que tenemos vos y yo. Si vos querés, no venís más a trabajar. Si yo quiero, bueno, ahora estoy retirado, pero si yo quería, no iba más a trabajar en la fiscalía, iba a caminar por la vía como los dibujitos de los lincheras. Claro, hay que tenerse las consecuencias después. Hay que tenerse las consecuencias. Pero uno puede ser, antes le decían croto, el que caminaba por la vida con el bolso. Uno sí puede ser croto y vivir de la limosna. Ahora, esa es una libertad que tenemos los que no estamos en contexto de encierro. ¿Tenemos el derecho a no trabajar? Sí, claro, por supuesto. Ahora, atenete las consecuencias. Te van a echar de tu trabajo, no te van a tomar en ningún otro lado, vas a ser considerado un vago, un haragán, un incumplidor, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, el detenido, el preso, el reo, el recluso, perdió ese derecho, en tanto y en cuanto esté bajo la tutela del Estado. Sea procesado, porque si está procesado y está con prisión preventiva, es porque hay una sospecha fundada y también se le restringe su libertad. Y la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que la prisión preventiva es constitucional. Mientras esté en una unidad penitenciaria, la cárcel no es un centro de castigo, pero tampoco es un spa, tampoco es Disneylandia. Bien. Se niega, no quiere. ¿Qué pasa? ¿Hay un agravamiento de la pena? Se lo sanciona administrativamente. Cuando incumple con los reglamentos carcelarios, se lo sanciona administrativamente. Y eso, esa sanción administrativa puede implicar qué tipo de... pérdida de beneficios intramuros. Por ejemplo, con la visita, separación del área de convivencia, menos horas de recreo, etcétera, etcétera. Sanciones que están previstas. O habrá que hacer otras. Claro. Habrá que hacer otras. Aparte yo digo, ¿por qué no lo piensan, no? Influye también, y me hiciste una pregunta que no te terminé de contestar, influye también para el otorgamiento de las libertades anticipadas, la libertad asistida, la salida transitoria, el permiso para estudiar. El famoso informe, claro, ¿no? Interdisciplinario. Y hasta la libertad condicional, porque va a cumplir las 2/3 partes, pero no va a estar cumpliendo con los reglamentos carcelarios. Claro. Pues yo digo, esa persona, ¿no? El vago, pongamos, o la vaga, vamos a ponerlo en los dos términos. Sí. Yo digo, podría pensarlo, si piensa positivamente y dice, bueno, yo ya estoy preso, estoy acá, tengo una condena de varios años. ¿Por qué no puedo pensar en el trabajo, en el punto de vista de tal vez también mantener a mi familia? Claro. Y aparte obtienen certificados de trabajo, no solamente certificados de estudios, por supuesto se reciben de lo que sea, van a tener su diploma, sino que tienen certificados de capacitación laboral. De hecho, y ahora está muy discutido, hay reducción de la condena para cursos online que haga el detenido en prisión. Hace poco hubo casos que fueron criticados porque los cursos parece que no fueran cosas importantes. Pero bueno, es una actitud que tiene el penado o el procesado para intentar ser una mejor persona. Yo estoy a favor de esas cosas, aunque después cause irritación. Porque el sistema penal argentino, lo dijimos varias veces, lo repetimos las veces que sea necesaria, no es eliminatorio. Afortunadamente no va a haber nunca jamás pena de muerte, porque nos podemos equivocar, y el Poder Judicial se equivoca y mucho. Pero tampoco hay eliminación civil de la persona, no se la extirpa definitivamente de la sociedad, salvo casos extremos. Casos extremos, bueno, Robledo Puch es uno de ellos. Pero el resto de las personas tienen siempre una oportunidad de salir y de intentar ser una mejor persona en la que entró. Ese es el sistema penal argentino, es el que hemos elegido, el que han elegido, por supuesto, los legisladores hasta el momento. Claro. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero no es una decisión que tengamos que tomar nosotros, sino nuestros representantes. ¿Se puede decir como que es tal vez más humano que otros sistemas penales? Sin ninguna duda, es mucho más humano. Es más humano de aquel que le quita la vida, sin ninguna duda.
¿Se puede discutir la pena de muerte? Sí, se puede discutir. ¿Se puede volver a instalar en la República Argentina? Es muy complicado, implica una reforma constitucional, una denuncia del Pacto San José de Costa Rica y mayorías que no va a tener ningún gobierno por muchos años. O sea que no creo viable que se denuncie el pacto. Denunciar el pacto significa salir del pacto o parte del pacto. Uno de los postulados del Pacto San José de Costa Rica se invitaba a los Estados miembros a derogar la pena de muerte y aquellos que la derogaron nunca más volver a implantarla. El caso de Argentina fue derogada la pena de muerte durante el gobierno del doctor Alfonsín, significa que estamos en esa categoría, nunca más volver a implantarla. ¿Estaba en el Código Penal argentino? Sí, estaba en el artículo 80 bis, que fue derogado en los primeros años de la Restauración Democrática. No existe más la pena de muerte y hace pocos años, al ser derogado el Código de Justicia Militar, desapareció por completo de la legislación argentina porque estaba vigente todavía. Era una pregunta tramposa que hacíamos los profesores de Derecho Penal en la facultad cuando le preguntabas al alumno si estaba vigente la pena de muerte. Si te decía que no de primera sin ninguna explicación, la respuesta era incorrecta, porque no estaba en el Código Penal, pero sí estaba todavía, en la década del 90, en el Código de Justicia Militar. Hoy en día el Código de Justicia Militar no existe más, desapareció por completo, así que la pena de muerte definitivamente no está en la República Argentina. Sé que, Marcelo, hablando con respecto a esto también, ¿no? Lo de la pena de muerte, uno dice, yo he trabajado con presos, ¿no? No quiero ser autorreferencial, ¿no? Pero ni mucho menos, yo fui docente pero sos un ejemplo, ¿cómo no? de las escuelas primarias que daban clases en las cárceles. Y uno dice, bueno, nunca se hablaba de la pena del preso, de por qué, el motivo, nunca, jamás. No se habla en la cárcel. No se habla. No. Nosotros nos limitamos a la tarea escolar. Es un interno. Es un interno. Exactamente. Claro. Y lo que había que luchar a veces también con el sistema penitenciario, porque a veces buenos alumnos, a veces, no sé, porque no le caía bien al guardia, no lo mandaban, y era una lucha constante también que tenía educación con el servicio penitenciario, que no mandaban a los alumnos, o decían, nos olvidamos, y viste. Claro, sí. Siempre pasaba eso. Y yo a veces digo, hay que replantearse bien cuando la gente muy fácilmente habla de la pena de muerte, porque a veces los presos mismos te lo decían. La verdad hubiese preferido que me maten antes que estar padeciendo toda una condena tan larga. Sí, o sea, yo digo, no hay, creo hoy, mejor condena que la que estar, por lo menos desde el punto de vista penal, ¿no? Mejor condena que la que conocemos nosotros acá en Argentina. No, y si la persona está en sus cabales, en algún momento va a reflexionar. En algún momento va a reflexionar. Ojo, hay personalidades psicopáticas que no tienen culpa, que simulan estar arrepentidos y no lo están. Bueno, pero eso es una cuestión que no puede resolver la ley. Si la persona psicopática será una cuestión de tratamientos psicológicos y es muy difícil su cura, ¿no? Su vuelta a la normalidad, porque a veces la persona psicopática no es una enfermedad, sino una anormalidad. Así lo dicen los profesionales de la salud. No es enfermedad mental como la psicosis, pero sí una normalidad. La persona psicopática que la tenemos entre nosotros, dando vueltas, hay muchos y muchas, pero bueno, lamentablemente aquellos que eligen cometer el delito y tienen esa persona psicopática, es muy difícil su arrepentimiento y también es muy probable su reincidencia, ¿verdad? Por eso decíamos, qué importante que es esto, ¿no? Que las cárceles estén en esto, ¿no? Que le den importancia a la educación, fíjate lo importante que es, y al trabajo. Educación y trabajo, no para devolverle nada, porque el que perdió un ser querido en manos de un delincuente, ni siquiera la reparación civil, o sea, el dinero, le va a devolver la vida. Salvo, en los casos de robos, de cosas materiales, solamente de cosas materiales, que no haya violencias y demás, pero no es que se trabaja para eso, ni siquiera es que se trabaja para solventar su detención, como dicen algunos políticos, no es para solventar su detención, no. La detención y el mantenimiento de la manutención del detenido está a cargo del Estado, y está bien que esté a cargo del Estado. Ahora, después podemos discutir si habría que privatizar los servicios de las cárceles para que el Estado no tenga mayores erogaciones que las que tiene. Bueno, es una discusión independientemente de lo que tiene que hacer el preso en prisión. El preso en prisión, para finalizar, debe hacer algo productivo. Debe trabajar, debe estudiar, debe aprender un oficio, o debe enseñar un oficio, o debe enseñar, porque puede ser el caso de algún educador que esté detenido, se puede aprovechar sus condiciones de educador para transmitir conocimiento, debe hacer deporte, suponiendo el caso de un deportista,
Y si es una persona mayor, puede transmitir su experiencia, ya sea en el trabajo, en los oficios, en los deportes, algo productivo. No puede haber ocio negativo, porque para permitir el ocio negativo necesitaríamos un guardia por preso, las 24 horas pegado como estampilla, y eso es imposible, en Argentina y en las mejores potencias del mundo. Qué gusto, Marcelo. Son las 12 en punto, ¿eh? Ahí está ya Valentina Fava en los controles. Y